El podcast que estás por escuchar fue realizado gracias a nuestros amigos de UniversoNet. Si aprendimos algo en esta pandemia, es lo importante que es estar conectados a lo esencial. Por eso UniversoNet te conecta, porque es lo esencial de Internet. Pedí tu servicio llamando al 0800-444-0572. Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos a Reinnova, una coproducción de La Voz del Interior y de Escuela de Innovación, que pretende ser un espacio para compartir experiencias y para hablar de cómo reinventarse y cómo innovar. Soy Daniel Alonso, editor de Economía y Negocios de La Voz, y me acompaña Hernán Virgolini, de Escuela de Innovación. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo andás? Muy bien, Daniel, ¿cómo andás vos? Espectacular. ¿Qué vamos a hacer en Reinnova? Vamos a charlar sobre los desafíos de crear negocios en esta época, desmitificando ideales, revisando métodos, procesos y herramientas desde la experiencia práctica de líderes, empresarios y consultores que nos van a ayudar a bajar esto a nuestra realidad. Bueno, acordate que vas a poder escuchar este y los episodios futuros en Spotify, donde te invitamos a que nos sigas, o en cualquier aplicación de podcast. También van a estar disponibles en lavoz.com.ar y bueno, los vamos a ir publicando también en las redes sociales de La Voz y de Escuela de Información. Antes de arrancar, queremos decirte que UniversoNet acompaña este podcast. Pueden conocer más sobre su excelente servicio de Internet en universo-medionet.com.ar. Vos sabés, Hernán, que en esta semana he leído dos o tres textos diferentes, ¿no? Pero que coincidían sobre el rol que juega la economía del conocimiento, pero particularmente, si uno traza un viejo esquema FODA, ¿te acordás? El casillero de las oportunidades, me parece, no es menor para economías como la nuestra. Agarro este hilo y tiro de ahí para poder decir, bueno, primero una obviedad, si se quiere, ¿no? Nada nace de un repollo, lo sabemos, pero lo que no es una obviedad es el camino que recorre una startup que se precie de querer ser un emprendimiento de alto impacto, en el que si bien el factor económico juega un rol importantísimo, no lo podemos negar, pero además no es el único rol que juega, ¿no? Es así. Y además creo que tocaste como varios puntos muy interesantes, el tema de la oportunidad que tenemos hoy, ¿no? Eh, y sobre todo el hecho del impacto, ¿no? De cómo lograr esto de que alguien quiera lo que hacemos y sobre todo que sean muchas las personas que quieran hacerlo, ¿no? Entonces, el rol, el factor económico juega un rol importantísimo. Como vimos en el capítulo anterior, no es el único. ¿Por qué? Porque también hay otros factores, ¿no? Pero que como el social o el ambiental o de entorno que también influyen. Y el económico juega un rol fundamental porque si yo estoy logrando un alto impacto en una comunidad particular, el factor económico me va a permitir poder lograr un poquito más, poder continuar buscando otro mercado, poder continuar buscando otro tipo de clientes, buscando otras alternativas, quizás compitiendo con el mismo producto que hago, digamos, utilizar una batalla, una batalla grande con respecto al ida y vuelta que tengo con mis clientes, con mi creación sobre todo, ¿no? Con eso que tanto amo y con tanto esmero le pongo. Vos sabés que vos estás apuntando a una parte de toda esta cadena, que es más el final, y yo a la vez estoy pensando también en el principio, cuando hablamos de factor económico, no me quiero quedar solo con esto, pero no deja de ser una cuestión importante, cuánto hay en ese entorno de dinero para poder apoyar a emprendimientos de impacto. Creo que de a poquito nos vamos metiendo también en el tema que hoy vamos a desarrollar con la persona que hemos invitado a que nos acompañe para que nos ayude a pensar, porque también tiene que ver con las inversiones que giran alrededor del ecosistema de emprendedores, el venture capital y todo el ecosistema que permite que luego un emprendimiento que nace, que tiene esos recursos, eventualmente puede escalar y acelerar en etapas de maduración, meterse rápidamente en la competitividad junto a otros emprendimientos en el mundo. Me parece que son dos eslabones de principio y final que no hay que dejar de mirarlos, por lo menos en nuestro entorno económico, ¿no? Sí, fundamental en nuestra economía el hecho de cómo financio mi creación, cómo
vivo de lo que me apasiona, cómo puedo crecer, cómo puedo lograr que alguien quiera lo que yo tengo, cómo logro comunicarlo, cómo, bueno, todas esas preguntas, creo que el factor económico en el viaje del emprendimiento es clave, porque es difícil también de justificar con la lógica de una compañía, ¿no? Con un retorno de inversión a corto plazo o con la inversión no sé, departamento, por ejemplo, que yo sé que, bueno, más o menos los alquileres y el precio de venta va a ser, tengo como una idea más clara. En este tipo de emprendimientos o en este tipo de entornos, los riesgos son importantes, pero también así, desde la óptica del creador, es que hay que jugar con estos dos, digamos, líneas, que es, una es yo y mi equipo y mi emprendimiento, y por otro lado es, bueno, ¿cómo logro que esto exista, poder vivir de esto, poder continuar, qué pasa de acá a 6 meses, qué pasa de acá a 2 años? Y bueno, para esto es un gran pie, porque bueno, vamos a hablar con una persona que es experta en la temática, que tiene mucha experiencia en Estados Unidos, en Silicon Valley. Ella tiene un fondo de inversión muy importante en Estados Unidos, que todos los años financia a un montón de emprendimientos y que además ahora, hace un tiempo, creo que un año o 2 años, creó un fondo un poco más pequeño para Argentina y Latinoamérica y está analizando e invirtiendo en emprendimientos de Argentina. Está buenísimo, porque además nuestra invitada de hoy tiene otra condición que para mí es una oportunidad maravillosa, que es esa oportunidad de poder mirarnos desde afuera, pero además conociéndonos ya desde adentro, ¿sí? Porque Rebecca Wan, de ella hablamos y con ella vamos a hablar, nació en Corea, pero se crió en Buenos Aires, pasó muchos años aquí en Argentina, tiene mucho contacto con nosotros, estudió en el MIT y se ha convertido, como bien decías vos, Hernán, en una de las inversoras más reconocidas en lo que hoy por hoy es, bueno, una de las grandes mecas de la tecnología y de la innovación mundial. Exacto, y tuve la oportunidad de viajar a San Francisco y conocer su entorno y personas que nosotros leemos en libros de innovación o de emprendimiento, junto con ella y que nos cuenten, bueno, mira que esta persona no sabe lo que es una, digamos, abre oportunidades todo el tiempo, yo con ella voy hasta donde me diga. Su fondo de inversión normalmente todos los años cierra, es decir, no recibe más inversiones. Llega un momento en el año en donde ella dice, listo, hasta acá llego con esta cantidad de inversión, yo me siento segura que voy a poder reinvertirlo. Entonces tiene como unos caps muy estrictos y atrás de ella hay inversores muy importantes. La socia de ella fue una de las fundadoras de YouTube, que después luego se vendió a Google, pero digamos se mueve como en un ambiente impresionante y es muy reconocida a nivel Venture Capital en la meca de los negocios del Venture Capital, que es en San Francisco, California, ¿no? Buenísimo. Mientras vos contás esto, me pongo más como oyente que como conductor y no veo la hora de que charlemos con ella. Bienvenida, Rebeca. Es un placer y un gusto para nosotros contar con tu presencia, por habernos dicho que sí para este podcast. Y bueno, te vamos a hacer un par de consultas. No, gracias a ustedes por invitarme. Genial. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo están en Estados Unidos? ¿Cómo están llevando esta cuarentena? ¿En qué periodo se encuentran? Depende mucho dónde vas en Estados Unidos. Yo estoy en California, en lo que se llama el Bay Area, que son las 3 o 4 ciudades alrededor de San Francisco. Acá, bueno, todavía estamos con la cuarentena, aunque ya el gobernador de California está reabriendo diferentes aspectos del área comercial y algunas escuelas y guarderías están abriendo también. En el resto del país, bueno, ves lugares como Nueva York que todavía tienen un montón de casos y la situación está delicada. Y después tenés el medio de país en donde hay un clash de ideologías. Hay gente que piensa que todo esto está demasiado alarmista
y hacen protestas para volver a la normalidad. Y después están los liberales o los progresistas que piensan que estamos reabriendo demasiado rápido y sin todas las precauciones debidas. Así que está complicado en el sentido de que hay mucha información contradictoria y la gente de un lado y del otro lado están infelices, pero por motivos diferentes. Y bueno, la gente con los privilegios de poder trabajar desde la casa, ¿no? Que es el mundo de la tecnología en Silicon Valley, dentro de todo, hablando relativamente, están ok, ¿no? O sea, las únicas quejas que tienen es que no tienen ayuda, que no tienen acceso a gente que les cuida a los chicos, y bueno, pavadas como que no tienen levadura para el pan, ¿no? Pero bueno, sí. Increíble. Pero increíble ese, digamos, en ese entorno, ya me imagino que el trabajo remoto es algo del día a día, algo normal y que ya es una práctica que vienen utilizando hace años, pero que a esto han modificado un poquito que se ven forzados a hacerlo todo el tiempo, todo el mundo, ¿no? Sí, y no es tanto estar en casa el problema, sino es estar en casa con los chicos. Creo que el efecto disruptivo para aquellas familias o individuos que no tienen ese tipo de disrupción en la casa, la transición fue un poquito más simple. O sea, igual tenés el problema de no tener interactividad y no tener vida social y tener que hacer sesiones de brainstorming remotamente y todo eso es difícil. Motivación para trabajar en tu living, con tu pijamas, bueno, obviamente eso no lo quiero subestimar, pero para aquellas familias con chicos y chiquitos muy jóvenes, de edad escolar, la transición fue muy dura. Pero aún así, hoy Twitter anunció que desde ahora cualquiera que quiera trabajar de casa ad eternum, o sea, para siempre, lo van a permitir a raíz de eso. Mirá, Google anunció que hasta fines del 2020, o sea, este año calendario, ellos van a tener esta opción de trabajar remotamente y de hecho lo encomian a los empleados de ellos de que lo sigan haciendo, independientemente de si se reabre o no la economía. qué Eh, increíble. y entonces la transición yo creo que no fue temporaria. Para muchas de estas compañías esto es algo que va a quedar de manera permanente y capaz que lo ven como una forma de reorganizar y reestructurar el modo de trabajo que se tiene en el mundo de la tecnología, porque, bueno, también hay complejidad en tener a todos en un campus, ¿no? Eso cuesta, hay muchas Sí. operaciones y mantenimiento en hacer eso, y tener a la gente en casa tiene sus beneficios también para la compañía. Claro, sí, y me imagino más todavía allá en esa zona que, bueno, el tema del housing y todas las oficinas es un costo muy importante, ¿no? En la operación de cualquier empresa. Genial, Rebe. Te, te paso una pregunta de tendencias y cosas que has visto ahora en los últimos, en este último periodo de un mes o 2 meses. ¿Qué tendencias y modelos de negocio estás viendo en la actualidad o que más te entusiasman? Hay dos clases de esos negocios, ¿no? Hay negocios que se han creado muy específicamente por la pandemia y durante el transcurso de esta crisis, ¿no? Ves muchos, por ejemplo, negocios como restaurantes que ahora son supermercaditos de barrio. Eh, Pensá en hace 30, 40 años que tenías tu almacén de la esquina y se convirtieron en ese almacén muchos de estos negocios y están pivoteando a tiempo real porque es la única forma de generar ingresos. Y ese tipo de cosas lo ves mucho. Por ejemplo, ves negocios, restaurantes, que en vez de usar servicios como Rappi, ahora dicen, bueno, yo necesito reciclar a la mano de obra que yo ya tengo y mi chef se va a hacer repartidor. Mi moza, también van a estar haciendo distribución de los productos que tenemos en vez de contratar los servicios de un gig economy en donde tenés a las motocicletas y a las bicicletas que van a repartir. Bueno, ese tipo de cosas lo ves, yo creo que es temporario durante el transcurso de esta pandemia.
Pero también, como mencionábamos antes, hay tendencias que van a quedar, como por ejemplo en el ámbito educativo. Yo creo que en la modalidad online va a tener un pedazo de la torta del mundo de la educación mucho más grande después de esta pandemia, independientemente de si existe la vacuna o no. Vemos en todo lo que es tecnología, biotecnología, ha avanzado mucho, ha habido mucho fondeo para, bueno, definitivamente vacunas y tratamientos y apps que te permiten hacer análisis. Ha habido furor en todo lo que es el desarrollo de este tipo de tecnologías porque no solamente hay mucha motivación para tener una solución pronto, sino que también mucho capital ha ido para ese lado, ¿no? Pero yo creo que también todo lo que es supply chain, todo lo que es manufacturación, o sea, hay asuntos como automation o automatización que iban a pasar en 10 20 años, y ese periodo se achicó muchísimo y ahora muchas compañías están empezando a implementar, bueno, robótica, drones y automatización a un nivel que no esperábamos en el 2020, pero debido a la pandemia ya lo vemos y se van a instalar de manera permanente. Y después, bueno, eso a nivel startups, ¿no? Pero para mencionar también aspectos culturales, definitivamente los cambios a nivel sociedad y sistemas de valor están evolucionando enfrente de nosotros, ¿no? Lo podemos ver de manera muy palpable, como muchos de estos sistemas culturales están también cambiando. Ujú. Rebeca, vos tenés una relación muy estrecha con el mundo de las inversiones también. Y esta pregunta la voy a dividir en dos. Por un lado, es qué miran hoy, dentro de semejante disrupción, los fondos de inversión, los venture capital, para saber hacia dónde orientarse. Justo vos estabas hablando de que hay tendencias que no crees que van a sobrevivir cuando la pandemia pase o que van a ser de corto a mediano plazo. Y la segunda parte de la pregunta sería, mira, nosotros desde esta parte del mundo tenemos un mercado de capitales ya de por sí chiquito, el tradicional, y entonces vemos como algo bastante costoso generar un mercado de inversión para emprendimientos y para startups. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué herramientas podemos desarrollar? ¿Qué buenos ejemplos podemos tomar de otras partes del mundo para implementarlos aquí? Bueno, en cuanto a la primera pregunta que es, ¿qué estamos mirando los inversores en el mundo de Venture Capital? Creo que definitivamente hay un grupito que está mirando a soluciones inmediatas, ¿no? Pensando, por ejemplo, bueno, vamos a volver ahora a trabajar, va a haber una transición. ¿Qué se necesita para volver a trabajar? Y ahí tenés desde tecnologías de seguridad que te van a permitir detectar a alguien con fiebre, a lo que se llama contact tracing, o sea, identificar a toda la gente que estuvo en contacto con alguien con síntomas. Tenés gente que va a reestructurar el espacio físico de la oficina para poder permitir ese distanciamiento social cuando trabajás. Hay aplicaciones de pasaportes e identidades virtuales para poder, bueno, por un lado, declarar cuando tenés inmunidad ya aprobada con anticuerpos y también para poder crear atributos diferentes sobre tu persona, ¿no? Porque ahora capaz que no importa que seas tecnólogo que sabe programar en Python y más importante sea que sos alguien que puede trabajar de noche y remoto, ¿no? Entonces, va a haber diferentes tecnologías que van a ser parte del portafolio de soluciones para la transición de vuelta a la nueva normalidad después de COVID. Algunos veces están mirando en eso y siendo muy oportunistas, pero otros están mirando más a largo plazo, ¿no? Pensando, por ejemplo, en mi caso, cómo va a cambiar esto al mundo de los negocios, a la sociedad a largo plazo. Por ejemplo, debido a la pandemia hemos visto una acelerada digitalización de muchos negocios, especialmente, por ejemplo, en el sector bancario, por necesidad, gente que no tenía ni idea de que tenían acceso online a sus cuentas de banco, ahora tuvieron que aprender. Entonces, ¿cómo va a cambiar eso de ahora en más la relación de estos consumidores eh, con, con los bancos?
Lo mismo con gente que nunca tenía delivery a su casa, o sea, a domicilio del supermercado o de comidas, y ya empezaron a hacer eso. Gente que está utilizando modos de comunicación virtual para hacer gimnasia, para tener servicios médicos y de salud mental. Bueno, un montón de cambios que están surgiendo y muchos hábitos que nosotros creemos que van a quedar. Entonces empezamos a mirar al mundo y vemos eh, cuáles de estos son duraderos y van a estar acá permanentemente. Y una vez que identificás esos sectores, puedes ver cuáles son los agentes o los creadores de soluciones que van a tener una oportunidad de ser first movers, ¿no? En este rompecabezas, y esos son los interesantes. Y a veces no es tan obvio, ¿no? Por ejemplo, si vos ves todo lo que es el supply chain, ¿no? Y antes de la pandemia veíamos que, bueno, lo global era lo que nosotros veíamos como interesante. Ahora lo local es muy interesante, ¿no? Las redundancias en todo lo que es la cadena de producción, en todo lo que es agricultura. Bueno, muchos ejemplos, pero básicamente está el inversor reactivo a lo que está pasando hoy, y también están los inversores que piensan sobre este periodo como un periodo de renacimiento muy trascendental, y entonces es tratar de predecir de alguna manera cuáles son algunas de esas tendencias realmente disruptivas que van a quedar a raíz de este shock. Y te voy a pedir que me hagas una pregunta otra vez porque ya me olvidé con la respuesta larga. Sin problemas. No, la pregunta era que nosotros, históricamente, nuestro mercado de capitales siempre ha sido muy chiquito en comparación a los países de la región, ni que hablar con países más desarrollados. Entonces cuesta pensar que en algún momento podamos tener incluso un músculo bien desarrollado con un mercado para invertir en nuevos emprendimientos o en startups. La pregunta era, a ver, ¿qué cosas podemos aprender de otras experiencias, de otros lugares, de otros países, que eventualmente puedan ser aplicables aquí a la Argentina? Vos la conocés a la Argentina y sabés las cosas que nos pasan alrededor de este tipo de entornos. Sí, el tema de capital definitivamente siempre ha sido un problema de escasez en América Latina y especialmente en tiempos de crisis. eh, Incluso los inversores ángeles eh, están menos dispuestos a tomar riesgos. Hay una mentalidad de preservación de capital, de sobrevivir y no apostar a algo nuevo, ¿no? Y eso lo he visto también incluso con VCs que están más enfocados en sus portafolios de compañías en las que ya invirtieron y no haciendo muchas inversiones fuera de la familia del VC. Pero por otra parte, yo creo que debido a todos los cambios que tenemos en la crisis, hay empresas y fuentes de capital, como pueden ser los family offices, que ya no ven al cambio como un potencial en el futuro remoto, ¿no? Que antes decíamos tenés que invertir y diversificar y poner plata en startups porque en algún momento el mundo va a cambiar y tu organización es un dinosaurio y si no reaccionás con proactividad no vas a sobrevivir. Bueno, esa historia ya ha cambiado el cambio ya está, el tren ya se está moviendo. Entonces, no te queda otra que realmente empezar a ponerle una inversión fuerte a la innovación y el emprendedurismo. Y parte de eso es invertir en aquellos que lo saben hacer mejor que uno, ¿no? Invertir en startups con fundadores que saben lo que están haciendo. Entonces yo soy un poco más optimista, creo que va a haber una generación de estas compañías, organizaciones y familias que van a poner mucha más atención al mundo de las startups. Y si yo soy fundadora de una empresa, soy emprendedora, es lo que yo estaría mirando, ¿no? Realmente, ¿cuáles son los tipos de soluciones y también capacidad y habilidades que van a necesitar muchas de estas empresas para seguir adelante y crear soluciones con las startups que puedan eh, satisfacer esas demandas?
Por ejemplo, ¿no? Si yo soy una startup ahora y estoy en un ámbito que básicamente se ve muy afectado y que se va a morir potencialmente con esta crisis, que puede ser, como ejemplo, el sector del turismo y lo que sería el travel industry en general, em, bueno, en vez de estar enfocado, enfocada en seguir en el mundo de travel, creo que hay una oportunidad, es una introspección para alinear los assets, ¿no? Las habilidades y las riquezas que tengo como organización y reciclarlas a una aplicación que sea más relevante para la actualidad. Y capaz que como un travel site yo tengo muchas habilidades para crear engagement con los clientes. O sea, hay todo un servicio al cliente, un sistema, un ADN dentro de la organización que me permite tener un contacto muy íntimo con mi cliente. Esa habilidad puede ser muy, muy importante ahora, por ejemplo, en la transición después de COVID, en hacer lo que se llama contact tracing, ¿no? Ir a, por ejemplo, entender de cada persona que es integrante de una organización, cuál es la red de personas con las que estuvo en contacto y de esa manera crear un sistema robusto de alerta cuando alguien en ese sistema se enferma. Es un ejemplo, chiquito de, cómo las startups pueden ser muy oportunistas en entender, lo que sería el market product fit, pero en este caso sería, el market, eh, founder fit, ¿no? O, staff fit, en donde, estás tratando de ver cómo, tus atributos definidos de una manera, más, diría, elevada, te puede llevar a entender estas necesidades mejor y crear soluciones que sean más marketables. Increíble, Rebe, sí. Muy profundo el argumento, creo que tiene que ver, este cambio de entorno nos ha hecho repensar un montón de cosas. Me encantó la palabra renacimiento, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarte, en este entorno también, yo entiendo que el foco de tus inversiones tiene mucho que ver con las cuestiones de género también, ¿no? Como cómo esos emprendimientos impactan en este mercado, digamos, enfocado, ¿no? ¿Qué crees que cambió en esta última etapa? Cuando hablabas de la familia y esto de compartir, hubo un par de cambios. ¿Y qué crees que cambió? Súper interesante la pregunta porque creo que fue una de las grandes conclusiones de los últimos 2 meses, cuando, por ejemplo, en Silicon Valley, en donde nosotros nos jactábamos de que habíamos logrado mucho progreso con el tema de la mujer, con Me Too, con esta pandemia nos dimos cuenta de que nada, no tenemos nada de progreso hecho. O sea, al final se encerraron las familias en las casas, aumentó la violencia doméstica, las mujeres básicamente han, en la mayoría de los casos, tenido que eh, enfrentar estar a cargo de la mayoría de lo que es cuidar a los chicos, las comidas, los quehaceres domésticos. Una situación muy diferente. Y había muchos artículos justamente demostrando este efecto en familias de diferentes clases socioeconómicas. Em, una de los gritos que están saliendo de todas las familias ahora es el tema de, bueno, la crisis de lo que es el mundo del cuidado, ¿no? De cuidado de los niños, de cuidado de los mayores o de la gente con necesidades especiales en las familias. Ha sido un aspecto que no ha tenido mucha atención ni soluciones apropiadas, especialmente en Estados Unidos, pero en general diría en todas partes del mundo. Y a través de esta experiencia, yo creo que va a haber mi predicción es que va a haber un resurgimiento de compañías y soluciones que van a tratar de taclear este problema. Y es un problema que tiene muchísima demanda y que hoy por día, hoy por hoy no hay soluciones que sean satisfactorias. Entonces, sí es una industria en la que yo veo mucha disrupción. Por otra parte, se está hablando mucho de cuáles son las expectativas que existen
de mujeres y de hombres en el medio de la pandemia y trabajando remotamente en las casas, y cómo no son necesariamente iguales, ¿no? Las expectativas que se tienen o el tipo de retórica que se usa para crear las métricas de desempeño. Eso se ha hecho muy evidente también con la pandemia. Así que yo creo que va a haber mucha discusión después de esto, de igualdad, con otra perspectiva, ¿no? No solamente en el trabajo, pero en la combinación trabajo y casa. Claro, porque el entorno cambió tanto que estamos viendo muchas verdades que quizás estaban ocultas o se habían creado anticuerpos y ahora salen a la luz, ¿no? Es increíble. Bueno, una preguntita. Tengo una, Sí, Hernán, muy rápida, que esto es verdad, ¿eh? En Malasia, em, el ministerio, no sé si ustedes lo leyeron, pero bueno, creó un comunicado dando un poco de consejo a las familias, especialmente a las mujeres, diciendo, bueno, en el medio de la pandemia van a estar todos en casa, encerrados, y las mujeres decían, asegurarte de usar maquillaje todos los días, no dejarte estar, ¿viste? Vestite bien, no lo molestes a tu marido. ¿en serio? Un comunicado oficial, después te lo mando. Entonces, bueno, sí, definitivamente vemos que algunas cosas que eran implícitas se hicieron muy explícitas con la pandemia y no fue muy bueno. Bueno, y creo que ahí está la oportunidad, ¿no? Muchas veces hay cuestiones que no salen a la luz y es difícil hacer algo al respecto, pero cuando se visibilizan, ahí es como que todos decimos, no, para esto me parece que no estamos haciéndolo bien. Y esto me imagino esa nota que vos mencionás de haber salido en todos los diarios del mundo, como qué locura lo que está sucediendo ahí, y bueno, espectacular. Muy bien, vamos a hacer una pregunta de cierre, Rebe. Contanos alguna anécdota interesante de Córdoba. Yo tenía pensado conectar con alguna anécdota local, ¿sí? Contanos acá de Córdoba alguna anécdota que recuerdes interesante, a ver. ¿Una anécdota relacionada a la tecnología o cualquier Cualquier anécdota? anécdota, acá es personal, esto ya es nuestro. Es el vale todo. Bueno, voy a dar una anécdota que está relacionada con Hernán. La verdad, una de mis mejores memorias, no solamente de Córdoba, pero del mundo, es cuando Hernán me abrió las puertas a lo que es la naturaleza silvestre de Córdoba. Y hubo una ocasión en la que fuimos a un campo y pudimos ver caballos silvestres, salvajes, em, y fue realmente como de ensueño. En el mismo viaje también casi me muero tratando de cazar cualquiera vizcachas Sí, o ¿cacha? no me acuerdo, a la noche, era en medio de la noche, yo agarrada detrás de un camión tratando de no caerme, también espectacular. Y me acuerdo de los salames, Uh, que no me acuerdo de qué ciudad de Córdoba eran, pero bueno, los mejores salames del mundo, no solamente de la Argentina, los he comido en qué Córdoba. genio, Rebe. Así que Hernán abriéndome la puerta a todas las peculiaridades y maravillas de la provincia. Increíble, Rebe. Te agradezco un montón la anécdota. Me hiciste volver al tiempo a irme a la sierra. La verdad que ganas. Bueno, fue un placer recibirte y vos sabés que siempre acá tenés tu segunda casa de Argentina, que podés venir cuando quieras con la familia. Así que, bueno, te agradecemos un montón por tu tiempo. Te agradecemos por toda tu madurez y con toda tu visión que tenés sobre la realidad. Creo que lo voy a tener que escuchar un par de veces al capítulo para sacar conclusiones porque es como que me costaba por momentos seguirte el argumento, pero muchas gracias, ¿eh? Perdón por el divague. No, Gracias Todo. de por la nada. invitación. Gracias, Rebeca. Chao, chao. Agradecemos nuevamente a UniversoNet, nuestro auspiciante, y le recordamos que en tiempos de aislamiento, UniversoNet te trae el mejor servicio, internet hasta 15 megas con módem autoinstalable para que todos podamos conectarlo de inmediato. Entra a universo-delmedionet.com y conectate a todo.
Bueno, Hernán, no sé qué impresión te quedó a vos. La verdad que yo he quedado con la boca abierta. No se ve porque es audio, pero he quedado con la boca todavía abierta. Pero lo primero que pienso, así a boca de jarro, entre las primeras cosas que nos contaba Rebeca, es que el mundo no es tan distinto en distintos países, ¿no? En lo profundo, ¿no? Entonces las cosas que hagamos y pensemos para solucionar problemas, si tienen impacto, van a tener impacto universal, van a tener impacto en todos lados. Mirá las cosas que ella contaba en la vida íntima, ¿no? En la vida del hogar, de un hogar estadounidense tipo, las cosas que están pasando hoy en la pandemia, y es prácticamente lo mismo cosas que pasan también aquí en Córdoba, en Argentina o en otros países. A eso me refiero, a que al fin y al cabo no somos tan distintos, para nada, y menos aún en lo profundo. Es decir, cuando estamos sometidos a una situación de semejante disrupción y de estrés como la que está viviendo hoy el mundo con la pandemia, y que afloran distintos tipos de relaciones o conductas que son transversales a todo tipo de sociedad, ¿no? Sí, es realmente impresionante el hecho de sentirte tan cerca, ¿no? Esto hay Uh como -huh. una teoría que le llaman el mundo es plano, ¿no? Y habla de que Sí, cada vez más estamos, digamos, viviendo situaciones similares. Creo que este momento es un momento histórico porque todos estamos en la misma situación, como frente al mismo, llamémosle, enemigos, ¿no? Y todos en el exacto. mismo lugar. Eso me sorprendió, pero además te diría la verdad, o sea, empecé a notar un par de cosas importantes que iba diciendo y te juro que tengo que escucharlo de nuevo para poder bajar la cantidad de información y sobre todo el nivel, ¿no? Donde nos llevó a la conversación fue realmente impresionante. Pero nada, de ahí sacaría un par de cosas. Eh, A ver, con respecto a esta mirada de corto plazo y de largo plazo, ¿no? ¿Cómo sí. está digamos, desde su rubro, desde su entorno, que es las inversiones y que mira al invertir, y cómo está preocupada por la trascendencia de este evento y no por la oportunidad del momento, ¿no? Se notó como que ella Uh estaba -huh. mirando más allá, que es súper incierto. No, no creo no noté como que sabía por dónde ir, pero sí como que estaba, dónde estaba puesta la mirada, me pareció súper interesante. Y lo segundo es el hecho de que este entorno ha cambiado hasta los nichos más específicos, como puede ser el tema de las inversiones que ella tenía en un específico mercado o para un tipo de usuario específico. Ha cambiado todo. Me quedo con eso también. Sí, sí, totalmente. Y ahí en eso que vos mencionás de que ha cambiado todo y que ella hace o trata de hacer una mirada de largo plazo hasta donde puede mirar en ese largo plazo, que no es muy largo, pero me parece que ahí el concepto que queda latiendo es este enorme desafío de que tenemos que nosotros trazar esos mapas. O sea, somos tan contemporáneos a esto que lo que vamos haciendo no solo define el corto plazo, sino que define el camino que vamos trazando en un mapa de largo plazo, que va a tener un montón de caminos, un montón de curvas, está clarísimo, pero que nos obliga al ejercicio de esa mirada. Creo que para emprendedores, para empresas que están en la tarea de reconvertirse, de reinventarse, de buscar diversificaciones, es muy clave este mensaje, porque es el ejercicio de obligarnos a trazar ese mapa, a ver, a imaginar por dónde van a pasar las cosas y particularmente por dónde va a pasar mi empresa o mi emprendimiento en ese nuevo entorno. Qué locura, ¿no? Yo lo estoy pensando desde mi entorno, ¿no? Desde mi propia caja. Y la verdad que esta Sí. incertidumbre genera una sensación tan increíble, la verdad. Así que, nada, me quedo con esa sensación.
Lo bueno que tiene es que además, así como todavía nos quedamos pensando y reflexionando, nos ha dejado material para seguir haciendo nuevos episodios, muchos episodios inclusive montados sobre cosas que, como bien vos decías al comienzo, vamos a volver a escuchar y nos va a despertar alguna otra idea o algún otro disparador para poder seguir trabajando, ¿no? Así será, así será. Veremos los próximos. Estoy entusiasmado a ver quién vamos a invitar. Bueno, Buenísimo. Bueno, agradecemos nuevamente a UniversoNet, nuestro auspiciante. Les recordamos que en tiempos de aislamiento, UniversoNet te trae lo mejor del servicio de Internet hasta 15 megas con modem autoinstalable para que todos podamos conectarlo de manera inmediata. Entra a universo-medionet.com.ar y conectate a todo. Acordate que nos podés escuchar y encontrar info del podcast en lavoz.com.ar, en Spotify, en las apps de podcast, en el Instagram de Escuela de Innovación, en las redes de La Voz, y te invitamos que también te sumes opinando en nuestras redes, haciendo el feedback, bueno, para que podamos elevar esta conversación y tener una interacción que es la que pretendemos construir a través de este espacio. Hernán, un abrazo grande, nos encontramos en la próxima. un abrazo Daniel, hasta luego, nos vemos. Dale, chau.